Los ataques o derrames cerebrales ocupan el tercer lugar entre las principales causas de muerte en muchos países como los Estados Unidos y son una de las principales causas de invalidez grave y prolongada en los adultos. Afortunadamente, existen tratamientos que pueden reducir en gran medida el daño causado. Sin embargo, es importante identificar los síntomas e ir rápidamente al hospital. Si usted puede llegar al hospital durante los primeros 60 minutos, es posible prevenir la invalidez. Hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Gloriana Montaz, quien nos ayudará principalmente a ver cómo evitar y tratar un derrame cerebral. Bienvenidos al tema del día de hoy, el derrame cerebral, sus causas y sus efectos. Bienvenidos hoy aquí en Madre Paso a Paso en nuestra sección de salud y belleza. Hoy nos acompaña la doctora Gloriana Montaz, quien nos va a compartir hoy todos los conocimientos que ella tiene. Buenos días, doctora. Buen día, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. ¿Usted podría decirnos qué es un derrame cerebral y por qué se produce? Bueno, un derrame cerebral es el nombre popular que se le ha dado a lo que se conoce médicamente como un accidente cerebrovascular. Como dice ese nombre, es un problema vascular que tenemos en el cerebro. Podemos ver un problema similar cuando las personas tienen un infarto, un ataque al corazón. Es algo parecido que tenemos que se refiere a una interrupción del flujo sanguíneo, o sea, de la sangre que va hacia el cerebro se interrumpe por alguna razón y entonces las zonas del cerebro que no le llega sangre, pues no le llega oxígeno, no le llega glucosa, que es lo que comen las neuronas. Al no tener comida, al no tener oxígeno, pues las neuronas mueren y las personas comienzan a dejar de funcionar. ¿Cuáles serían las señales que uno debe de tener en cuenta a la hora que una persona le está dando un derrame? Bueno, hay que tener en cuenta cualquier tipo de falla, por ejemplo, cognitiva, de repente que la persona no puede hablar o simplemente está teniendo esas fallas y esos olvidos recurrentes. Tener mucho en cuenta el tema físico, o sea, si simplemente la persona pierde la sensibilidad de un lado del cuerpo o tiene hormigueos o no responde a alguna extremidad del cuerpo, por ejemplo, son las cosas que podemos ver. A veces el derrame llega de una manera muy aguda y muy terrible, pues sobre todo cuando la interrupción se da por una hemorragia. Y lo que sucede es que la persona ahí tiene un fuertísimo dolor de cabeza que no se parece a nada que haya sentido antes. Puede tener un desmayo, puede vomitar, es una presentación ya severa, que todo el mundo se da cuenta que obviamente algo no está bien. En otro tipo de derrame que es más prolongada su presentación o que se va dando poco a poco, sí vamos a ver esos fallitos que usualmente la gente no le presta atención y lo que dice es, bueno, hoy como que no me salió, quería hablar y no me salieron las palabras o se me están olvidando las cosas o me quedé como en blanco, pero como sigue funcionando, pues la gente no se chequea. Entonces eso puede ser también bastante peligroso por eso, porque la gente no le presta atención y entonces no va al médico. Yo creo que con lo que usted acaba de decir, con esas señales como que todos nos pusimos a pensar, bueno, yo creo que a mí me pasó algo de eso, mire, y no le puse atención, como usted dice, que no ponemos atención porque sigue funcionando, pero hubo ese momento en que hubo una falla. Así es. Y pueden haber varias razones por las cuales las personas tengan esas disfunciones, inclusive hasta por el estrés. Pero hay que tener en cuenta, irse a chequear, ver cómo es la salud y tomar en cuenta si hay factores de riesgo. Porque si la persona de por sí ya es hipertensa, o sea, está en sobrepeso, sufre de tensión, de presión alta, tiene un historial en la familia, por ejemplo, de personas que han sufrido derrames antes, ataque al corazón, no sé qué, entonces ya con más razón todavía para ir al médico a descartar que no sea por otra cosa. Hablemos en este momento, doctora, de las personas que han sufrido derrame. Hablemos de los problemas físicos y un punto importante, los problemas emocionales que tiene esta persona después de un derrame cerebral. Así es. Bueno, los problemas físicos y las secuelas lo que dicen las estadísticas es que dependiendo de la gravedad del derrame, así mismo va a ser esa secuela. Hay personas que quedan incapacitadas, una gran cantidad de personas que quedan incapacitadas
de por vida, o sea que no pueden volver a producir o a funcionar como antes funcionaba. Es un mínimo porcentaje que vuelve a sus funciones tal cual. Puede quedar con algún problema de parálisis de algún lado del cuerpo, usualmente es el lado, lo que se llama el lado contralateral a donde ocurrió el derrame. Si el derrame ocurrió del lado izquierdo, pues el lado izquierdo es el lado derecho el que no vamos a poder mover, porque el cerebro se maneja así, el lado derecho controla el izquierdo y el izquierdo controla el derecho. Puede quedar con problemas con el habla, puede quedar con problemas que tengan que ver con la memoria, la atención y la parte más cognitiva. Pero también están esos problemas emocionales que a veces pensamos que, bueno, lo que pasa es que como tuvo un derrame ahora está deprimido y eso es normal. Hasta cierto punto sí, pero hay problemas emocionales que están ligados al daño cerebral directamente, que ya va más allá de lo normal. O sea, ya cuando vemos que la persona, por ejemplo, tiene ataques de risa sin razón o ataques de llanto sin razón también. Es una persona que está más irritable de lo normal. Es una persona que, por ejemplo, se encasilla en una idea y no hay forma de sacarla. Y que antes no era así, obviamente. O simplemente se puso peor de cómo era antes su personalidad. Ya estamos hablando de cosas que están ligadas directamente al daño cerebral. Y eso pueden ser secuelas también permanentes. Porque si fuera un tema de que me siento deprimido porque esto me pasó, con el tiempo va a pasar, la persona se va a ajustar a su nueva condición, pero en estas personas, cuando está ligado al daño, esto no pasa. Esto puede de hecho incrementarse y continuar a lo largo del tiempo. Oh, Dios mío. Bueno, doctora, ¿qué debemos de hacer ante un inminente derrame? Bueno, lo ideal es llegar inmediatamente al médico. Si no sabemos, llegar a la emergencia rápidamente, que se hagan todos los estudios para ver si estamos, de hecho, en presencia de un derrame cerebral y el médico en ese momento se encargará. Algo importante que sí tenemos que saber, que mucha gente no sabe, es que existe rehabilitación en muchos sentidos, física, del habla, ocupacional, pero también cognitiva. Un tipo de rehabilitación que las personas no conocen y la terapia psicológica para esos problemas emocionales que tanto ayudan a la persona que sea paciente como a la familia a poder lidiar con esos problemas emocionales y cognitivos y esas secuelas permanentes que se van a suscitar. ¿Cómo podemos hacer con el proceso de recuperación? Pues bien, una vez que ya se ha estabilizado el paciente en cuanto a la parte médica, o sea, el paciente no está en peligro de morir, se estabilizó la presión sanguínea, se estabilizaron todos los niveles químicos del cuerpo, pues entonces habría que ver si podemos hacer ese proceso de rehabilitación cognitiva. Existe, y es algo que yo hago y con un equipo de personas, ese proceso de rehabilitación a través de software de computadoras, que son ejercicios. Así como el terapeuta físico pone a ejercitar un músculo y hay que moverlo y hay que estimularlo, así mismo, si el cerebro no se estimula, lo que hace es que se acomoda a una situación de mirar para el techo, yo le digo. O sea, el cerebro, si uno no lo está estimulando, pues pierde su funcionalidad, porque ¿para qué si no me utilizan? Entonces, estimular ese cerebro, estar todo el tiempo diciendo tienes que prestar atención, tienes que responder rápido, tienes que retener más, pues eso hace que ese cerebro, a pesar de que la persona ya no trabaja o no estudie, pero se mantenga en movimiento y sea posible que el cerebro se reorganice y diga, pues me necesitan, déjame ver cómo me reorganizo. Y el cerebro es muy bueno en eso, es un órgano muy noble para decir, yo voy a buscar la manera de que las funciones que perdí, yo busque la manera de reconectar mis circuitos cerebrales y entonces las adquiera de nuevo. Excelente, y más con los servicios que usted da, que hay que tenerlo, anotarlo. Bueno, suerte que ya estamos pasando el número de teléfono de la doctora Montaz para que usted lo tenga muy pendiente. Doctora, ¿podemos evitar un derrame cerebral? Podemos evitarlo con una vida sana, podemos evitarlo tomando precauciones, sobre todo tomando en cuenta nuestra historia familiar, comiendo sano, haciendo ejercicio, evitando el estrés. Pero sí habrá una cantidad de personas que tienen, vamos a decir, como esa tendencia o esa predisposición hasta genética a tener problemas vasculares, que la va a tener. Pero mientras más, por ejemplo, tengamos un cerebro estimulado a leer, a jugar, a hacer cosas no familiares. O sea, por ejemplo, llego a la casa
por la misma vía todos los días. No, vamos a coger vías alternas, vamos a perdernos, vamos a buscar, a resolver problemas que usualmente no resolvemos. Eso hace que nuestro cerebro se vuelva más resistente al daño y que aún teniendo un daño grande, hay personas que sus secuelas no son tan grandes porque tienen un cerebro con una buena reserva cognitiva. O sea, que ha construido a través de hacer cosas que usualmente no hace, juegos, aprender un nuevo idioma, aprender un instrumento, ese tipo de cosas que los adultos creemos que ya aprendimos, ya no tenemos que aprender. Tal vez a jugar sopa de letra, doctora. Sí, de todo, los crucigramas, la sopa de letra, el ajedrez, pero hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. Eso hace que definitivamente consolidemos esa reserva cognitiva y que el daño que venga, si va a venir a pesar de que tengamos una vida sana, pues entonces nuestro cerebro tenga un poquito más de resistencia. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctora? La verdad que está tan interesante el tema y no queremos que usted se vaya de aquí. Pero ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted puede darle a la comunidad de Madre Paso a Paso? Bueno, lo ideal sería que lean sobre el tema, que las personas estén conscientes de lo que significa y que una persona que ha tenido un derrame cerebral no quiere decir que por eso, bueno, pues ya vamos a sentarlo en una mecedora y ya no hay nada que hacer. De hecho, las personas se rehabilitan, pero sí es bien clave que esa rehabilitación debe ser dentro de esos primeros 6 meses de la ocurrencia del derrame, 6 meses a 1 año como máximo. Después del año es muy poco lo que se puede hacer en rehabilitación y a veces llegan esos pacientes años después. Es mínimo el progreso. En esos primeros 6 meses, aún estando en cama, podemos rehabilitar al paciente. O sea que eso es bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, aparte de la prevención, si nos va a pasar, nos pasará, pero si sabemos eso, entonces podemos tal vez prevenir ataques en un futuro y además poder lograr que esa persona vuelva a ser funcional de nuevo. Doctora, a la verdad que yo sé que muchas personas se han sentido contentas si le ha sucedido a algunos de sus familiares un derrame cerebral porque han visto una luz. Así es. En lo que usted ha dicho. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Madre Paso a Paso. Bueno, gracias a ti por la invitación nuevamente. A ustedes no se muevan y sigan disfrutando del contenido aquí en Madre Paso a Paso.